El 14 de octubre de 2004, un jet regional CRJ-200 iba en ruta desde Little Rock, Arkansas, hacia Minneapolis, Minnesota. Era un vuelo de reposicionamiento solo para mover la aeronave de un lugar a otro. Solo había 2 pilotos a bordo y estaban pasando una noche agradable. Mientras volaban a 41,000 pies, abrieron latas de Pepsi y admiraban la vista, bromeando y charlando, sin saber que en cuestión de minutos, un error de juicio haría que el avión que estaban pilotando cayera en picada desde el cielo. A inicios de los 2000, Pinnacle Airlines era una pequeña aerolínea que colaboraba con compañías más grandes para operar vuelos de conexión. Las grandes aerolíneas operaban vuelos largos o internacionales y contrataban a Pinnacle para las rutas cortas y regionales. Estas rutas antes tenían pocos pasajeros. Por eso, Pinnacle Airlines usaba aviones regionales, Bombardier CRJ-200 rápidos y ágiles, con capacidad para unos 50 pasajeros. Para cumplir su horario, Pinnacle solía trasladar aviones entre aeropuertos antes de los vuelos programados. Cuando una aeronave se traslada así se llama vuelo de reposicionamiento. Los vuelos de reposicionamiento se realizan sin pasajeros a bordo. El 14 de octubre de 2004, un jet debía trasladarse de Little Rock, Arkansas, a Minneapolis, Minnesota. Los pilotos asignados al vuelo eran el capitán Jesse Rhodes, de 31 años, y el primer oficial Peter Sisach, de 23. Ambos eran pilotos experimentados. Jesse tenía 6,900 horas de vuelo, de las cuales 973 eran en jets CRJ, y Peter tenía 761 horas de vuelo, de las cuales 222 eran en jets CRJ. Tenían la experiencia necesaria para este vuelo corto y rutinario. La pareja salió de Little Rock a las 9:21 p.m. para un viaje que debía ser tranquilo. Sin embargo, durante y poco después del despegue, realizaron maniobras algo bruscas, como una inclinación muy pronunciada hacia arriba al ascender. Más tarde se determinó que estaban aprovechando la oportunidad, mientras el avión estaba vacío de pasajeros, para probarlo y disfrutar la experiencia de volar una aeronave tan ágil. Una vez en el aire, los pilotos solicitaron permiso para ascender a 12,500 metros o 41,000 pies, la altitud máxima a la que el CRJ-200 podía volar. Recibieron el permiso y ascendieron rápidamente hasta esa altitud. La grabación de la cabina indicó que nuevamente lo hacían no por alguna razón operativa, sino para animar el vuelo y ver de qué era capaz el jet. Al llegar a su altitud máxima, la grabadora registró al capitán Rhodes diciendo: «Mira esa altitud de cabina, amigo», y al primer oficial Sisach: «Ahí está 410. Mi amigo lo logró. Esto es genial». Se rieron, bromearon y se felicitaron admirando el paisaje. Habiendo alcanzado los 41,000 pies, era el techo operativo del jet, la altitud más alta a la que podía volar de manera segura. Los pilotos que volaban CRJ bromeaban sobre un club 410 exclusivo para quienes llevaban un CRJ a su altitud máxima. El capitán Rhodes y el primer oficial Sisach estaban felices de haber ingresado al club, y el ambiente en la cabina era cordial. Sin darse cuenta por la emoción, los pilotos pusieron el vuelo 3701 en una posición muy peligrosa. Durante su ascenso innecesariamente rápido, habían perdido mucha velocidad aérea. Una velocidad aérea más baja resulta en menos sustentación. Con el piloto automático manteniendo la altitud, la aeronave compensó la pérdida de sustentación, aumentando el ángulo de ataque, es decir, el ángulo de la aeronave en relación con el viento que se aproxima. En este caso, eso significaba levantar la nariz de la aeronave. Hacer esto ayudaba a generar sustentación y mantener la altitud, pero también creaba más resistencia. Esta resistencia extra causó una mayor reducción de velocidad para mantener la altitud. El piloto automático incrementó el ángulo de ataque, causando más resistencia, menor velocidad y un aumento adicional automático del ángulo de ataque. El vuelo 3701 ascendía cada vez más y la aeronave se volvía más lenta, aunque los motores operaban al máximo. Era una situación sumamente precaria, pero una situación sumamente precaria de la que los pilotos parecían no estar conscientes.
Para celebrar su ingreso al Club 410 decidieron tomar una copa. Bromearon sobre revisar el gabinete de licores para ver si había cervezas disponibles. Al final se conformaron con refrescos que destaparon mientras admiraban la vista a 41,000 pies. Cuando un controlador aéreo preguntó por su altitud inusualmente alta, el capitán Rhodes respondió: «Sí, estamos de hecho. Como no hay pasajeros a bordo, decidimos divertirnos y subir aquí». «Entiendo», respondió el controlador. Tras unos minutos de alegría, los pilotos notaron que algo andaba mal. Dijeron que el morro estaba muy alto y coincidieron en que el avión no podría mantener esa altitud. Consultaron con control de tráfico aéreo para descender a menor altitud. Mientras trabajaban, se activaron el stick shaker y el stick pusher, medidas automáticas que advierten a los pilotos cuando el avión está por entrar en pérdida. El stick shaker vibra la columna de control para alertar al piloto, mientras que el stick pusher baja la nariz de la aeronave para evitar una pérdida. Pero los pilotos de este vuelo anularon ambas medidas de seguridad. El avión siguió elevando el morro y perdió más velocidad hasta entrar en pérdida. Ahora las cosas tomaron un giro realmente alarmante. La aeronave giró en el aire hasta que la nariz apuntaba casi directamente hacia arriba. El flujo de aire en los motores se interrumpió y ambos se apagaron brevemente. Los dos pilotos lucharon con una aeronave que básicamente caía del cielo antes de que el capitán Rhodes lograra sacarla de la pérdida y nivelara el jet. Ahora estaban planeando en lugar de cayendo, pero aún enfrentaban un problema muy serio. No tenían potencia en los motores. El capitán Rhodes declaró una emergencia, pero dudó al informar al control aéreo la gravedad de lo ocurrido. Quizá él sabía que la falla de los motores fue por sus acciones y las de su primer oficial, y probablemente no quería admitirlo. Por eso informó que solo un motor había fallado. En realidad, ambos habían dejado de funcionar y el vuelo estaba en serios problemas. Sin embargo, debieron poder reiniciar los motores. Deberían inclinar la nariz bruscamente para aumentar mucho la velocidad de la aeronave. Así, el aire pasaría por los motores y los haría girar para reiniciarlo. Ambos pilotos iniciaron el procedimiento, pero no lo terminaron. Bajaron un poco la nariz del avión, pero no lograron velocidad suficiente para reiniciar los motores. De esta manera, al parecer, abandonaron este procedimiento de emergencia y en su lugar enfocaron su atención en reiniciar los motores usando la energía auxiliar. En su lugar. Podían hacerlo a cualquier velocidad, pero debían estar por debajo de 4,000 metros o 13,000 pies de altitud. El aire era demasiado delgado para que esto funcionara. Los pilotos dejaron que la aeronave bajara a 13,000 pies antes de intentar reiniciar el motor con energía auxiliar. Sin embargo, cuando iniciaron el proceso, los núcleos de los motores ya estaban trabados. Al dejar de funcionar en gran altitud, los componentes del motor se enfriaron rápido, encogiéndose y trabándose entre sí. Habrían evitado esto manteniendo la velocidad aérea al girar los motores, pero no lo hicieron. Los núcleos del motor estaban trabados y el vuelo se estaba quedando sin altitud y sin tiempo. Se volvió terriblemente claro para los dos pilotos que no podrían reiniciar los motores. Tendrían que planear hasta un aeropuerto e intentar un aterrizaje de emergencia sin motores. En este punto admitieron al control de tráfico aéreo que de hecho habían perdido a ambos motores, una emergencia mucho más grave que haber perdido solo uno. Si esto se hubiera divulgado al inicio, habrían tenido tiempo y altitud para llegar a un aeropuerto. Ahora, con su altitud baja y disminuyendo cada segundo, no era seguro que algún aeropuerto estuviera a su alcance. Con ayuda del control de tráfico aéreo, intentaron llegar al aeropuerto memorial de Jefferson City. La grabadora de la cabina registró a la pareja buscando frenéticamente localizarlo con referencias visuales y solicitando instrucciones al control aéreo. Mientras se acercaban, entendieron que no llegarían al aeropuerto. En el último momento, comenzaron a buscar una carretera para hacer un aterrizaje de emergencia. En la cabina, la grabadora de voz captó los últimos y frenéticos momentos en la cabina. Cesach, maldita sea, carretera justo ahí. Rhodes, donde Cesach gira Rhodes.
gira donde Sash, gira a tu izquierda, gira a tu izquierda. La última palabra del capitán Rhodes fue una grosería y dijo: vamos a chocar contra las casas. Estaba equivocado. Sin embargo, el avión rozó un árbol, dio una vuelta y se estrelló en una zona residencial, destruyendo varios patios traseros, pero milagrosamente sin golpear ninguna casa. Ambos pilotos murieron en el impacto. Los servicios de emergencia llegaron, pero tras apagar el fuego, poco pudieron hacer. No hubo sobrevivientes ni heridos que atender. Todo lo que quedaba era que la NTSB analizara los restos y determinara qué había salido mal. Los datos de vuelo y grabaciones de cabina dejaron claro la causa del accidente. Los pilotos, queriendo llevar el avión al límite y unirse a un club informal de sus colegas profesionales, habían volado de manera imprudente. Llevaron el avión al límite sin necesidad. De hecho, podrían haber alcanzado los 41,000 pies de manera segura, con un ascenso mucho más gradual y controlado. Por fanfarronería y por querer animar un vuelo que de otra manera sería aburrido, no lo hicieron. Desactivaron el stick shaker y el stick pusher, posiblemente creyendo que podrían acelerar para salir de la pérdida, aunque no se sabe con certeza por qué lo hicieron. Esto en su caso era imposible, ya que los motores ya estaban al límite. Además, cuando ocurrió la emergencia, perdieron varias oportunidades de salvarse. Le habían mentido al control de tráfico aéreo y así redujeron las opciones que tenían para escapar de la situación que ellos mismos se impusieron. Y cuando llegó el momento de reiniciar el motor, parecía que el primer oficial Cesach no quiso bajar lo suficiente la nariz del avión para ganar la velocidad necesaria. Hacerlo habría parecido contradictorio sin motores. Naturalmente, habría sentido que era importante conservar la altitud. Pero un piloto con más experiencia podría haber entendido que este movimiento, aunque aterrador y contradictorio, era una de las únicas formas en que podían salvar el vuelo. Estas malas decisiones y errores causaron su muerte. Ambos pilotos fueron recordados por sus colegas como personas inteligentes y capaces, que ya habían demostrado gran competencia técnica. Su muerte quizás se debió a un exceso de confianza. Su fallecimiento fue destacado por los medios cuando fueron nombrados como los ganadores del Premio Darwin 2004, un premio satírico otorgado a personas que causaron su propia muerte de manera imprudente o aparentemente tonta. Tras el accidente, Pinnacle agregó entrenamiento en ascensos a gran altitud y recuperación de pérdida de potencia en un simulador para todos los pilotos, además de actualizar manuales y listas de verificación con instrucciones más claras, explicando la importancia de inclinar la nariz hacia abajo antes de reiniciar motores. Durante la investigación de este accidente se descubrió que los pilotos que realizaban vuelos de reposicionamiento para aerolíneas en todo Estados Unidos a menudo hacían maniobras innecesarias tratando los vuelos vacíos como una oportunidad para probar sus habilidades y explorar las capacidades de un avión determinado. Esto, por supuesto, va completamente en contra de las reglas establecidas por la Administración Federal de Aviación, tal como lo era en 2004.